Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Cepeda Patterson y les comparto mi columna para este domingo en Sin embargo, titulada Notimex, INAI y Mañanera, crisis de un modelo. Y es que en el lapso de unos días se anuncia la disolución de Notimex. El presidente argumenta contra la existencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, conocido como el INAI, y al mismo tiempo algunos críticos de la 4T exigen el fin de las mañaneras. Cada uno de estos tres frentes de confrontación obedece a su propia lógica, pero en conjunto son el reflejo de un fenómeno más amplio, el fin de un esquema que operó durante décadas entre el gobierno y la sociedad en materia de información. Y tampoco es algo que sorprenda. Las visiones de país opuestas convierten en un campo de batalla los procesos de formación de la opinión pública. Un modelo está muriendo sin que uno nuevo termine por consolidarse. El caso de Notimex es quizá el menos trascendente para efectos del debate sobre la información, salvo, claro, para los empleados directamente involucrados. Pero es cierto que la noción de una agencia informativa del Estado comienza a ser anacrónica en sociedades complejas y abiertas, particularmente con la existencia de las redes sociales. Algunas agencias originalmente estatales como AFP y EFE, del gobierno francés y del español respectivamente, han obtenido una relativa autonomía del Estado para que su cobertura editorial no dependa del gobierno en turno. Pero no es el caso, por ejemplo, de las agencias china o rusa, esencialmente instrumentos de propaganda de su gobierno. Notimex nunca se vio libre de tal sospecha, y no es casual que la mayor parte de su existencia transcurriera como un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. Pese a todo, en sus mejores épocas, Notimex cumplió tareas útiles. Su red de corresponsales, nacional y en el extranjero, era más vasta que la de cualquier medio de comunicación. Para diarios y noticieros, era una fuente utilizable, salvo en temas explícitamente políticos. Asumiendo que en los tiempos que corren es menos defendible la idea de una agencia oficial de información, resulta lastimoso, no obstante, que se llegue a ello como resultado de un conflicto laboral entre acusaciones de corrupción e intolerancia. Seguramente San Juana Martínez, la directora enfrentada a la huelga de trabajadores, tiene razón cuando afirma que la institución estaba plagada de malas prácticas. Pero también es cierto que esta valiente y apasionada ex reportera carecía de la experiencia o el talante para gestionar un conflicto laboral de tales proporciones. Mucho más polémico resulta el caso del INAI. A diferencia de Notimex, el Instituto de Transparencia es un organismo en proceso de maduración, imperfecto, pero útil. Forma parte de un esquema más amplio que obliga a la administración pública, por ley, a entregar información sobre sus actividades a partir de solicitudes del resto de la sociedad. Durante estos años ha sido la vía para que reporteros obtengan respuestas de autoridades empeñadas en negarlas, o para que particulares tengan elementos para defender sus gestiones. Independientemente de ideologías o del régimen vigente, es obvio que se trata de instituciones incómodas para cualquier gobierno. Las autoridades y los políticos prefieren operar sin tener que transparentar todos sus actos. Sin embargo, la molestia del presidente va más allá de esto. A su juicio, el INAI y otros organismos de rendición de cuentas y equilibrio de poderes entre la sociedad y el Estado han servido esencialmente para dar una pátina de credibilidad a un sistema político que, en el fondo, legitimó la desigualdad social. Mientras nos entreteníamos creando instituciones de tipo europeo, nos desentendíamos de miserias e injusticias propias de África. ¿Cómo es posible que se hable de entramado de instituciones democráticas cuando no hicieron nada para mejorar la situación de las mayorías en su miseria y desamparo? Y por otro lado, AMLO está convencido de que han sido una herramienta utilizada por sus adversarios para entorpecer y golpear a su gobierno. Seguramente no anda desencaminado el presidente
pero eso no significa que el INAI debiera desaparecer, y menos aún con el argumento de que la mañanera hace innecesaria cualquier otra instancia de transparencia, porque en ella se responde a cualquier duda. Para empezar, la administración pública es demasiado compleja para ser desahogada en una sesión diaria. El INAI procesa miles de peticiones de personas físicas y morales, es decir, empresas, instituciones, muchas de las cuales no tienen acceso a esas conferencias en Palacio Nacional. Y además, las ruedas de prensa del presidente son menos un mecanismo de rendición de cuentas y más un ejercicio de difusión y propaganda de las posiciones oficiales, con todo su derecho. Tan es así que él mismo ha dicho que el gobierno ya no necesita gastar en publicidad porque tiene las mañaneras. Pero incluso si fuera cierto y las mañaneras cumplen toda esa pretensión de transparencia, el presidente tendría que asumir que este espacio y su estilo remiten a sus peculiaridades personales, difícilmente son reproducibles con esas características en siguiente sexenio. Su responsabilidad como jefe de Estado es dotar a la administración pública de instituciones y leyes permanentes para facilitar la transparencia y el acceso del público a los actos de gobierno, independientemente del partido en el poder o del estilo del presidente en turno. El reto es mejorar el INAI, no desaparecerlo. Y por lo que respecta a las mañaneras, resulta absurda la pretensión de eliminarlas, como solicitan algunos críticos. Los periodistas tendríamos que haberlas aprovechado mejor, porque, con todo y sus defectos, es un acto de comparecencia inusitado por parte de un gobernante. Se vale cuestionar los dichos del presidente o las acusaciones que en ocasiones suelta con tanto desparpajo, pero no el hecho de que exista la posibilidad de tal espacio. En materia de información, como en tantos terrenos, el gobierno de la 4T, pues, ha sacudido las convenciones imperantes. Claramente el de López Obrador es un periodo de transición en esta materia, en el que todo pasó casi exclusivamente por el propio presidente. Tiempos extraordinarios que, en la lógica de López Obrador, obligaron a convertirse en su propio vocero para contrarrestar las muchas resistencias y ataques a su proyecto de cambio. Quizá, pero los tiempos extraordinarios y los cambios necesitan institucionalizarse para poder consolidarse. El próximo gobierno tendrá un importante desafío para construir un nuevo modelo en la relación entre gobierno y sociedad. Un modelo que dependa menos del voluntarismo del soberano o de la opacidad de los gobiernos anteriores y más de la necesidad de los gobernados, llámese pueblo o sociedad, para estar informados de los actos de sus autoridades. Por lo pronto, nos encontramos en las turbulentas aguas de esa transición. Muchas gracias.